Hola, hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca. Hoy tenemos un programa de análisis para conocer los retos emergentes de los derechos humanos. El mundo está cambiando más rápido de lo que podemos imaginar y en materia de derechos se observan abundantes transgresiones que afectan las conquistas ganadas en el siglo pasado y hacen retroceder avances humanos que persiguen la dignidad. Emitimos en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM en España. Esta señal llega a más de 16 países de América y Europa a través de nuestra red internacional de contactos. Además, se reproduce en diferido por Radio Universitaria de la UC en Ecuador y Radio UTPL, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya nos miran también en vivo y en directo a través de IGTV, la tecnología del streaming. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Esta semana tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia muy interesante por invitación del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y también por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la IIDH. Los participantes reflexionaron sobre la urgencia de sumar líderes y actuar por los derechos humanos en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, donde la sociedad civil organizada evidencia a retrocesos y donde el Estado moderno está incumpliendo sus compromisos en parte por los gobiernos de turno que no entienden o que entienden muy poco sobre dignidad, equidad, igualdad y justicia. Ahora mismo en Colombia vemos lo que sucede y una delegación de Naciones Unidas se encuentra ahí. Pero en este programa y para todos los que nos escuchan, hoy nos detenemos a examinar los retos emergentes de los derechos humanos en pleno siglo XXI y post-COVID, y en momentos que se construye una agenda y compromiso por el desarrollo humano sostenible en esta etapa global e hiperconectada de la sociedad. Aunque lo que vamos a decir nos suena muy nuevo, que digamos, hay que reconocer que en tiempos actuales y con la pandemia por COVID-19 se acentuaron estas necesidades y de manera global. Número 1, la pobreza y las desigualdades mundiales son una preocupación. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. Esto es por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. También se suele considerar como pobreza a las situaciones en las que faltan medios económicos e impiden acceder a estos recursos. Pero yo lo que estoy haciendo en este momento es recoger alguna de los principales retos que hemos evidenciado. Lógicamente es mucho más grande. Situaciones como el desempleo, la falta de ingresos, también el nivel bajo de los mismos,
Asimismo, la pobreza puede ser el resultado de procesos de exclusión social, de segregación y marginación. 100.000 personas mueren de hambre al día. Estos son datos que nos proporciona Naciones Unidas. 100.000 personas mueren de hambre al día. Cada 5 segundos un niño menor de 10 años muere por falta de alimentos. Fíjense ustedes, más de 1.000 millones de personas viven actualmente en la pobreza extrema, es decir, reciben menos de $1 al día. Esto es el 70% de las mujeres de la población global. Más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable. Cerca de 1.000 millones carecen de vivienda estimable. Y 840 millones de personas son malnutridas. Estamos hablando de cifras realmente alarmantes en el siglo XXI, donde se pensaba que esto iba a ser superado gracias a los objetivos de desarrollo del milenio. Y si América Latina como región avanzó mucho, en estos 5 últimos años y en este año de la COVID, retrocedió los 10 años que pudo haber avanzado. 840.000 millones de personas son malnutridas, lo habíamos dicho, y 200 millones de estos son niños menores de 5 años. 2.000 millones de personas padecen de anemia por falta de hierro y 880.000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud. 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales. Estamos analizando los retos. ¿Cuáles son los retos emergentes de los derechos humanos? Si hablamos de que los derechos son dignidad, la pobreza debe finalizar. Como les repito, son muchos los retos para este nuevo siglo, pero la discriminación es otro aspecto fundamental. El logro de la igualdad sustantiva nunca ha dejado de ser un desafío y ahora más que nunca se evidencia con las multitudes de manifestación, los movimientos de Black Lives Matter y otros movimientos por la no discriminación. Vemos también las crisis, reflejo de las migraciones. Pero la discriminación es el trato desigual, amigos. Es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, por su condición física o mental, o quizás por su orientación sexual. Es eso, es la discriminación. El trato desigual, diferente. Según César Rodríguez, en su texto titulado Derechos a la Igualdad, los ingresos, la clase social y la raza son factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa o la ideología política. Son estos los que dan lugar a las formas de discriminación en personas que no entienden de humanidad. La mayor parte de las personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías, pequeños grupos dentro de una sociedad, aunque también hay muchos casos en los que estos grupos no son pequeños. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en esta declaración adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fíjense ustedes, el siglo pasado, establece que toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades establecidos en la declaración, sin distinción de ningún tipo de raza, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra. No importa su origen nacional o social, no importa si tiene propiedad o no, no importa el lugar de su nacimiento. Es esto lo que dice la declaración.
Pero además, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial es la Convención de Naciones Unidas que compromete a sus miembros, a los miembros de Naciones Unidas, a eliminar la discriminación racial en sus países, en los estados. La convención fue adoptada abiertamente y firmada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y entró en rigor el 4 de enero del año 69. Y pese a eso, a ese compromiso, no vemos que los estados actúan por eliminar esta discriminación. Pero también las sociedades, la cultura. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General también de Naciones Unidas, descrito como la Declaración Internacional de los Derechos para las Mujeres, pues está rige desde el 3 de septiembre de 1981 y aún hoy vemos índices altísimos de femicidios, de trato desigual en el trabajo, de discriminación, de segregación contra la mujer. También está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un tratado internacional, un instrumento de derechos humanos, en el cual las partes en la Convención están obligadas a promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos por las personas que tienen una discapacidad y garantizar que disfruten de la igualdad ante la ley. El texto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2006 y se abrió a la firma el 30 de marzo del 2007. Entró en rigor el 3 de mayo del 2008. Desde el 2008, esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido fomentada. Creo que Ecuador ha sido uno de los países que más ha trabajado en la inclusión de personas discapacitadas en el contexto de las Américas, pero hace falta tanto que hacer. Retos emergentes de los derechos humanos, amigas y amigos, los conflictos armados y la violencia. No tienen sentido, señoras y señores, estos conflictos armados. La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Se da en sociedades tribales, es esto. La guerra es de épocas tribales, pero también se presenta en sociedades civilizadas. En tiempos actuales, señoras y señores, es más grave entre estas últimas, en estas sociedades civilizadas, porque la guerra es más compleja, masificada y tecnificada. Es quizás la más antigua de las relaciones internacionales y ya al comienzo de las civilizaciones se constata que el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados tiene un propósito de controlar los recursos naturales o humanos. Entonces hay conflictos entre partes, ¿no? Hay que exigir, yo pienso que quienes trabajamos por los derechos y quienes forman parte del sistema internacional, organizaciones como el PNUD, pero fundamentalmente Naciones Unidas, arriba en el liderazgo, y también desde los estados, ¿no? Exigir un desarme e imponer algún tipo de tributo. Hay que exigir esto, ¿no? Pero acá voy a leer algo que es importante. Las guerras tienen como origen múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de las relaciones de poder, también de dirimir disputas económicas, ideológicas, territoriales. En ciencia política y en relaciones internacionales, la guerra es un instrumento político al servicio de un Estado o una organización con fines eminentemente políticos, ya que el caso contrario constituiría una forma más desorganizada, aunque igualmente violenta. El bandolerismo por tierra o la piratería por el mar también incluye esto. En las sociedades primitivas tribales, su origen aparece más claro, deriva de los elementos como la presión demográfica y la escasez de los recursos. Pero es que no podemos entender por qué a día de hoy existen tantas guerras. Y voy a dar lectura a un número de guerras que son del siglo XXI, y ustedes no me van a creer, son un montón. La guerra en su sentido estrictamente técnico es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos
principalmente tribus, ¿no? Sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, preferiblemente mediante el uso de armas de toda índole y a menudo con resultado de muerte de individuos y de colectivos, daños materiales irreparables, porque lógicamente estás destruyendo recursos materiales y una entidad considerable. Entonces, lo irracional de la COVID y las guerras es que, por un lado, estamos tratando de salvar vidas, por un lado, luchamos con una enfermedad, con una pandemia que afecta a todas las naciones, y por el otro, coexisten las guerras en momento de COVID. Es que esto no tiene ningún sentido, señoras y señores. En 2021 se recrudece. Para que vean, voy a hacer un conteo de los últimos conflictos. En 2021 aparece el conflicto entre la Franja de Gaza e Israel, Palestina e Israel, 2021, muy clarísimo. En uno de los programas anteriores hablamos sobre esto, cuál es su origen, qué es lo que sucede ahí. También en 2020 la Segunda Guerra del Alto Karabaj. También tenemos en 2016 la Guerra de los 4 días, 2015 Guerra de Afganistán, 2015 presente, ¿no es cierto? También en 2015 la intervención militar en Yemen, en 2014 la insurgencia islamista en Nigeria. Fíjense ustedes, ¿dónde están estos conflictos? 2014 Guerra Civil Iraquí, 2014 Operación de Barkhane. En 2014 tenemos presente el conflicto entre Franja de Gaza e Israel, ¿no es cierto? Es un conflicto latente que se reactivó ahora en 2021. En 2014 la guerra de Libia. En 2014 la guerra civil en el estado de Ucrania. Ojo, que muchas persisten, ¿no? Es un conflicto que no se ha terminado. En 2014 la guerra contra el Estado Islámico. En 2013 y 2014 la intervención militar en Mali. En 2012 Operación Pilar Defensivo, también el enfrentamiento en los Altos del Golán. En 2012 está presente la Guerra Civil de la República de Centroafricana y en 2012 la participación turca en la Guerra Civil de Siria. 2011 la insurgencia del Sinaí. En 2011 la Guerra Civil de Siria. En 2011 violencia miliciana en Libia. En 2011, insurgencia iraquí posterior al retiro de las tropas estadounidenses. En 2008, incursión turca en el norte de Irak. Conflicto de Franja de Gaza, es el mismo conflicto, otra vez Franja de Gaza en 2008. Y así hacia atrás vamos encontrando, hasta que llegó al año 2001. La guerra contra el terrorismo, una guerra de Occidente presente. Como ven, señoras y señores, solamente en el siglo XXI he anunciado o he enumerado al menos 30 guerras, conflictos armados. Esto es de no creer. Se supone que los pueblos triviales son los que viven en guerra porque no dialogan, porque no hay diplomacia. Entonces este es un reto emergente de los derechos humanos ahora mismo. Otro reto emergente importante, y ya porque el tiempo me queda cortísimo, es el tema de la impunidad. En el derecho internacional, en los derechos humanos, se refiere a la impunidad a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y como tal constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político. Esto sucede mucho en la América hispana, o donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especialmente o inmunidades, ¿no? El narcotráfico detrás de estas fuerzas ocultas. Las comisiones de la verdad y la reconciliación son frecuentemente establecidas por naciones que vienen saliendo de periodos marcados por las violaciones a los derechos humanos, golpes de Estado, dictaduras militares, guerras civiles, con el fin de esclarecer los eventos del pasado. Si bien este tipo de mecanismos pueden ayudar en el procesamiento final de los crímenes y el castigo de los culpables, a menudo han sido criticados por la perpetuación de la impunidad al permitir que los infractores busquen la protección en las leyes, la amnistía y que hayan sido promulgadas. El objetivo principal aquí hay un instrumento importante, por ejemplo, el Estatuto de Roma. El objetivo principal de este documento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que fue adoptado en julio de 1998 y entró en vigencia en 2002, es poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes
y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra los derechos humanos. Señoras y señores, no hay que temer, hay que luchar contra ello. Y el tiempo nos queda cortísimo. Tenemos más retos emergentes de los derechos humanos, pero haremos una segunda edición de esto porque ya ahorita estamos con el tiempo. Los déficits de la democracia son otros de los retos, la debilidad de las instituciones, pero también hay carencias, la carencia del conocimiento de los derechos, la carencia de la capacidad en derechos y de la justicia, la carencia de compromisos de los estados y la carencia de seguridad. Al menos nosotros estamos conscientes. Y esta carencia de conocimiento la hemos evidenciado en nuestro país y en los países desarrollados. El conocimiento de los derechos humanos es el arma de empoderamiento de ellos. Y por eso Derechos Aboca, gracias a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, a Naciones Unidas y a la Asociación de Naciones Unidas en España, también gracias al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y entidades de derechos humanos, lleva adelante estos procesos de socialización y trabajo con CESPLA, el Centro por los Derechos Laborales en Ecuador. Estamos trabajando en una herramienta de formación, en un curso especializado de derechos laborales. En fin, hay tanto y tanto que hacer. Derechos Aboca es solamente un medio más, un canal que conduce todo lo que hay detrás de los derechos humanos, todo lo que se hace, todos los esfuerzos, y los visibiliza, como lo hemos hecho con Colombia, hemos hecho en el caso de Chile, Ecuador, Perú, ahora mismo con su nuevo gobierno, Bolivia, América, España, por supuesto, Cataluña, sin duda, Francia, Marruecos, etcétera. Estamos presentes en el mundo y eso es lo que queremos llegar. Como les decía, el tiempo nos queda cortísimo, así que la próxima edición trabajaremos este tema. Agradecemos ahora al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de derechos humanos. Asimismo a Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, que retransmite fielmente este programa en el continente americano. A UTPL Radio, quien nos hace los avances todas las semanas. Gracias por transmitirlo. Si este segmento contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo a través del Campus Media. Digita www.campusmedia.uab.cat y accede a todos los programas de Derechos Aboca. Un agradecimiento gigante a todos nuestros suscriptores de Instagram que se suman a la señal a través de IGTV, Derechos Aboca vía YouTube, Telegram, WhatsApp y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Muchísimas gracias por su fidelidad. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos Aboca. Será hasta una próxima y futura edición.